Cuando lo que estamos protegiendo son esos intereses generales que protegen esa ordenación del territorio, obviamente no tiene ningún sentido que dejemos que el particular sí pueda construir. Con lo cual el Supremo nos viene a decir, promotor es cualquier persona que construye, que dirige una construcción. Y constructor es cualquier persona que está construyendo. Con lo cual encontramos que puede ser promotor el dueño del terreno que contrata a una persona para que realice la construcción, y constructor puede ser el propio señor que tiene ciertos conocimientos y que en su parcelita en el campo empieza a autoconstruirse una edificación. Con lo cual esas conductas quedarían recogidas en el Código Penal. Luego se nos dice también que la conducta es promotor, constructor o técnico director que lleve a cabo la realización de obras de urbanización, construcción o edificación. El Código Penal antes se refería a la edificación y construcción en suelo no especialmente protegido, y en el suelo no especialmente protegido, el suelo no urbanizable común, la edificación. Bien, el Código Penal se modifica en 2010 y ahora ya hablamos de obras de urbanización, construcción o edificación. De tal manera que la discusión que teníamos antes, por ejemplo, cuando se realizaba la construcción de un camino, cuando se realizaba la parcelación, porque uno de los graves problemas que tenemos en este país, desde mi punto de vista, es, por una parte, que efectivamente las administraciones en general estamos, ya vamos a meternos en la Administración de Justicia también, cada una mirando para un lado. La Administración General del Estado mira para un sitio, la Administración de la Junta de Andalucía mira para otro, la Administración local mira para otro y la Administración de Justicia mira para otro. De tal manera que no nos relacionamos y no nos contamos y no nos decimos. Y eso, evidentemente, para el ciudadano muchas veces es un problema, porque la Administración A le da un permiso, pero no le dice que necesita un permiso de la Administración B. O si se lo dice, luego aprovechará cuando llegue al juicio y nos dirá que como la de A le dio el permiso y no le dijo que no fuera a la B, pues él ha entendido que con la de A tenía bastante. Aunque no sea cierto, pero nos lo cuenta. Es decir, ese es un grave problema. Pero luego además tenemos la situación de que, aparte de que realmente el individuo lo que está es solventando problemas, por de alguna manera, que van poniendo las administraciones, tenemos un segundo problema. Cuando aquí se dicta una ley, lo normal, pareciera, que puesto que se ha dictado una ley, y la ley nos obliga a todos, pues lo normal es pensar en que tenemos que cumplir la ley. Estoy convencido de que no. Aquí se dicta una ley y lo que buscamos es, vale, eso es lo que dice la ley, pero ¿cómo hacemos para seguir? Vamos a ver, te estoy diciendo que no se puede discutir. Sí, ya eso ya me lo has dicho. ¿Cuántos metros tengo que comprar? Que no, hombre, que no. Y eso es una discusión real con un abogado amigo mío. Oye, que tengo un cliente que quiere construirle el Palacio de Cenicienta a su hija y tiene mucho dinero. Y con eso ya lo quería solucionar todo. Mira, en el campo no se puede construir Palacio de Cenicienta. No. Sí, ya lo sé, que le dice la LOUA. No. Yo estoy hablando de que cuántos metros tengo que comprar. A ver, que no es eso. Pues sí, es que mi cliente tiene muchos millones, le da lo mismo. ¿Qué tiene que comprar? Media provincia de Málaga la compra. Esa es la idea. No digo yo, evidentemente, que sea de todo. Pero en general nos ocurre con mucha frecuencia. Si ya sé que eso es lo que dice la ley, pero el viejo refranero español tan sabio, el que hizo la ley hizo la trampa, seguro que hay un resquicio. Y lo que hacemos no es buscar cómo cumplir la ley, sino cómo hacemos para evitar cumplir la ley. La realidad es que en general pensamos que todas las leyes tienen una parte, un subterfugio, una posibilidad de darle la vuelta, y es lo que intentamos. Y a eso es verdad que ha contribuido, bueno, pues que el pueblo español es como es, que las administraciones miran cada uno para un lado y que al final no existe esa conciencia real de que el legislador dicta una ley para cumplirla, sino que todo parece que lo hacemos desde un punto de vista ideológico. Entonces, si la ley la hace determinada ideología, parece que los que tengan otra ideología pues no tienen la obligación de cumplirla porque eso se ha dictado solo para aquellos. Y al final lo que conseguimos es tener pleitos y procedimientos en los que, como yo digo, algunas veces acabamos discutiendo cosas que realmente son lamentables de discutir. Yo recuerdo un procedimiento en el que en el informe mío del fiscal ya al final del juicio, ya sinceramente lo digo, un poco harto, empiezo el informe diciendo: me niego a haber hecho una carrera, haber hecho una oposición para ahora discutir si eso es una piscina o un depósito de agua para riego.
la piscina, literalmente, con el escudo del Atlético de Madrid en el fondo, con el gresite azul, las tumbonas al lado, que estaban las tumbonas fotografiadas, la palmerita puesta en la esquina, depósito de agua para riego. Pero es que el señor letrado insistía una y otra vez en que aquello era un depósito de agua para riego, porque tenía 4 aguacates que pensaba poner una gomita que saliese de ahí y que fuese a esta gente. Y la fotografía del Seprona que habían hecho, estaba el señor tumbado en la hamaca en su piscinita. Bueno, pues hasta ese punto llegábamos. Y es cierto, es real que con la excusa en muchas ocasiones de que la legislación no estaba clara, discutíamos de verdad algunas cosas lamentables. Que bajo la licencia de la nave de Aperos se construyese un chalet de 200 metros con jacuzzi y que me metieran a un burro en la habitación y me lo pusieran al lado del jacuzzi, que lo he visto también, vamos a ver. Que sí, que los animalitos hay que cuidarlos, que yo era también fiscal de medio ambiente, que no se puede matar, pero de ahí a que al caballo le tengamos que poner un jacuzzi, creo que hay una diferencia. Evidentemente parece o suena a que esta situación es algo anormal. Que no. Que en Málaga, después de 10 años y celebrando juicios todas las semanas, lo que yo les cuento es poco. Y más cosas que no me han encontrado. Es cierto que como pensamos en general, bueno, porque esto tiene la posibilidad de dar las vueltas y la administración, todo hay que decirlo, ha colaborado, que es verdad que quizás pues porque la administración local está muy cerca del ciudadano, y no voy a referirme yo tampoco al supuesto de que en todos los casos, o en estos supuestos de esta prevaricación pasábamos a un cohecho, a un tráfico de influencia o a una malversación, porque la realidad es que en Málaga y en lo que yo he tocado, los delitos de ordenación del territorio y urbanismo, 319, 320, lo llevábamos en la sección de medio ambiente y cuando ya aparecía el tema económico lo llevaba anticorrupción. Con lo cual los casos que yo me he encontrado realmente, en la mayoría de ellos, no había mayor corrupción, que no digo que sea poca, que era lo que era la prevaricación. No había detrás, aparentemente, en algunos casos sí, pero no había aparentemente delitos, o sea, móvil económico, sino en la mayoría de las ocasiones pues era simplemente el deseo, entre comillas, del alcalde o los concejales de turno de agradar al vecino y de no llevarle la contraria y de tratar un poco de darle solución a un problema aquí en Andalucía que es real, en el que todos nos hemos acostumbrado a tener, el que puede, lógicamente, o hemos querido, tener nuestra casita en el campo. Y eso nos ha llevado a esa idea que tenemos de volver al campo, de tener nuestra casita, a darle la vuelta o a intentar darle la vuelta a la ley para conseguir aquello que nosotros hemos pensado que era razonable y que era lógico. Porque en ese sentido sí que es cierto que tenemos, respecto del derecho de propiedad, una idea muy arraigada de lo que es el derecho de propiedad. Y parece que el derecho de propiedad lleva anexo el derecho a construir, o el derecho de hacer con la parcela lo que yo quiera y lo que yo estime oportuno. Que ya se ha encargado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo de decir que el derecho de propiedad es simplemente un derecho que da la posibilidad de disfrutar del terreno en función de la calificación que tenga el terreno, no en función de lo que nosotros queramos hacer. De tal manera que nos ha pasado que esa situación de intentar construir todo el mundo, pues la intentemos solventar, y esos ayuntamientos pequeñitos, pues que en muchas ocasiones pues han dado rienda suelta a esa situación. Como la idea es no de cumplir la ley, sino qué hacemos para que darle la vuelta, en los ayuntamientos que teníamos la posibilidad, bueno, pues no podemos dar la autorización para que se construya en un suelo no urbanizable una vivienda, pues vamos a dar licencia de nave de Aperos. Es que, cuando le preguntábamos, me decían en los ayuntamientos, es que no está claro lo que es la nave de Aperos. Hombre, vale, vamos a asumir que no está claro lo que es la nave de Aperos. Una edificación. Bueno, es construcción, no edificación. Vale, vamos a llamarlo construcción. 200 metros. Cocina. Cuarto de baño en la planta de abajo, cuarto de baño en la planta de arriba. Almacén 1, almacén 2, almacén 3, almacén 4. Todo con ventanas de aluminio, de Climalí. Tejado a 4 aguas, con sus tejas, perfectamente. Por dentro, revestido de madera. El suelo de mármol,
las instalaciones eléctricas con no sé cuántos enchufes, toma de agua para la lavadora, toma de agua para la lavavajillas, la barra de la cocina, la chimenea, y todo eso por fuera revestido de piedra, lo que es propio de un almacén, bueno, aquí lo normal. Y luego, si nos pillamos en construcción, metemos 2 alpacas de paja, a veces un burro, a veces lo que llamábamos una mula mecánica, un tractorcillo de estos de mano, en la puerta, pero ojo, en la puerta, con una escalinata de 5 escalones de mármol, con su balaustrada, que a ver cómo subimos eso dentro, pues lo ponen en la puerta. Y la puerta, por supuesto, no es una puerta de una nave, sino una puerta de 1 metro, de madera, con su rejita, que vamos, lo normal de una nave de apero. O sea, yo quiero una nave de apero y, por supuesto, pues esto es lo normal. Eso se me ha discutido a mi juicio. Así, tal cual lo estoy diciendo. Viendo la fotografía me decían que no, que era una nave de apero, claro que es lo normal. Pero, ¿qué apero? Bueno, pues le ponemos un escardillo, una azada y un rastrillo. Porque la parcela era 2.000 metros. Y no había plantado nada. Entonces, ¿para qué queremos la nave de aperos? Para guardar los aperos. ¿Qué aperos? En eso sí que tengo que decir que es verdad que la administración en general ha sido normalmente mirado para otro lado. Luego podemos discutir, y ahora hablamos, de si efectivamente nos encontramos con una prevaricación de los técnicos o no nos encontramos con prevaricación. Pero dejando un poco al margen esa situación de la que hablaremos ahora después, hombre, lo que resulta realmente complicado es que eso podamos entender, porque es una ofensa al sentido común, que realmente no se sabía que lo que se estaba construyendo era esto, o que cuando se va a dar la licencia de primera ocupación, que no es de primera ocupación porque no es vivienda, sino que es de primera utilización porque es una nave, digamos que bueno, sí, bueno, quizás el hombre ya ha cedido, pero vamos, es una nave. O cuando la LOUA establece necesidad justificada de vivienda vinculada a no explotación agrícola, forestal o ganadera, digamos, bueno, es que como la ley no está clara, pues claro, yo no puedo valorar que es una vivienda vinculada a una explotación agrícola. Pero mire usted, yo no sé si podrá valorarlo o no, pero desde luego, que en una parcela de 4.000 metros se presente un estudio de un ingeniero agrónomo en el que me diga que se van a plantar 100 olivos y me haga la curva de explotación y resulta que esa explotación, por llamarlo de alguna manera, a los 30 años va a dar beneficio, que pretendamos justificar la necesidad de esa vivienda en esa parcela para poder acreditar y solicitar una licencia, sigo diciendo que es una ofensa al sentido común. Hace 40 años, o quizás algo más, yo que soy de un pueblo de Aguilar de la Frontera, cuando llegaba la hora de la recolección de la aceituna, se iban efectivamente los aceituneros, se trasladaban al cortijo, se llevaban en ese momento los colchones y toda la historia, se quedaban a vivir en el cortijo y durante los 3-4 meses que duraba aquello, lloviese o no, se vivía en el cortijo. Pues era necesario por los medios de transporte para vivir allí. Hoy, que la jornada del campo es de mañana y que todo el mundo tiene medios de transporte, decir que es necesario tener una vivienda al lado de la explotación para que esa explotación pueda ser rentable, es complicado. Pero bueno, podemos discutirlo, podemos decir si efectivamente... Pero hombre, siendo eso complicado, lo que no se me puede argumentar es que la ley no está clara y que por tanto una explotación de 2.000 metros cuadrados, como no dice lo que es explotación, yo siembro 4 aguacates, 4 mangos y 4 olivos y ya necesito una vivienda. ¿La realidad cuál es? Que lo que establece la ley va por un lado y lo que pensamos nosotros va por otro. Que a eso también es cierto que ha contribuido, de sobremanera, no lo vamos a discutir, la propia administración, indudablemente. Porque es verdad que la administración, a la hora de establecer los límites, no ha sido todo lo diligente, vamos a llamarlo así, que debería haber sido. Y es cierto que a veces se ha tenido un criterio distinto en una provincia de lo que se ha mantenido en otros. Siempre hemos tenido aquí en Málaga determinados problemas con los que se informaba en los proyectos de actuación realizados por los ayuntamientos, a lo que al parecer
se informaba en Granada por parte de la Junta de Andalucía. Y luego también es cierto que normalmente la Administración, cuando se ha ido realizando situaciones, ha mirado para otro lado. Todo eso es cierto. Pero la realidad es que tenemos una provincia en la que se ha ido construyendo numerosas construcciones, edificaciones, casitas, y que no eran sino simplemente la segunda residencia en el campo. De la misma manera que ha habido un trasiego del campo a la ciudad siempre y de la ciudad al campo, ahora lo que pretendemos, lo que queremos es irnos al campo. Y el legislador, ante esa situación, ha querido poner coto. Que quizás no lo ha hecho con la contundencia necesaria. Puede que sí, si ya lo ha dicho el Supremo en varias sentencias. La tradicional o la histórica inoperancia de la Administración. Pero eso es una cosa, y otra cosa distinta es que cuando nos encontremos con el problema, no nos demos cuenta de lo que realmente estamos haciendo. Que es lo que, entre comillas, a mí me llamaba un poco la atención. Sí que es cierto que se decía, porque es muy humano, lógicamente, cada uno intenta justificar lo que está haciendo. Entonces, es que el vecino de al lado ha construido, y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pretender una suerte de igualdad en la ilegalidad no existe. No existe. Por tanto, lo lógico y lo normal es que cuando se realiza esa situación no se alegue eso. Uno de los problemas que se produce en el tema del 319, que como ya digo la conducta es promotores, constructores o técnicos directores que llevan a cabo la obra de urbanización, construcción o edificación, simplemente se cambia la pena en función de que sea en un suelo no urbanizable de especial protección o un suelo no urbanizable. Por tanto, en cualquier suelo no urbanizable, cualquier construcción, obra de urbanización, construcción y edificación puede, les digo que lo sea, puede ser delito. Digo que uno de los problemas que se plantea es la demolición, porque el 319 no ordena la demolición, sino que dice podrán. Eso también ha llevado, en numerosas ocasiones, a los propios tribunales a entender que no era obligatorio establecer la demolición. En eso ya ha habido varias sentencias del Supremo, la 529/2012 que he citado antes, la 901/2012 y la 443 de 2013, en lo que le dicen claramente, podrán no es que lo harán si les parece oportuno. Porque como dicen literalmente, el que una vez determinado que un hecho delictivo es tal, es un delito, lo que no tiene sentido es decir, esto es un delito, pero que sea la Administración la que lo eche abajo. Eso, como dice el Tribunal Supremo en la sentencia 443, es dejación de funciones de la Administración de Justicia. No podemos pensar que el derecho penal tiene como finalidad exclusiva la imposición de una pena. Por más que yo me empeñe en un juicio, que es normal y es mi trabajo, en que se le imponga una pena de multa o de prisión, por más que yo me empeñe en que efectivamente una vez impuesta la pena de prisión, la pena es para cumplirla y no para suspenderla obligatoriamente, por más que yo me empeñe, digo, lo realmente importante es la reparación del daño. ¿De qué me sirve a mí que un señor ingrese en prisión? Evidentemente, si ha cometido un delito y el legislador dice que es una pena de prisión la que tiene que cumplir, pues el individuo deberá entrar en prisión porque tiene que cumplir su pena, porque ha cometido un delito y tiene que haber una consecuencia. Pero lo realmente importante tendría que ser la reparación del daño. ¿Cómo reparamos el daño si no demolemos, no llevamos a cabo la demolición de la vivienda? ¿Qué sentido tiene decirle al señor, usted ha cometido un delito, le condeno a una pena, pero se puede usted quedar con el resultado del delito? Quédese usted, hombre. Es como si le dijéramos al que ha robado usted 2.000 euros, lo voy a castigar, le voy a poner una pena, pero con los 2.000 euros se puede usted quedar. Pues, hombre, ya que la ha hecho, ya que se ha dado usted el trabajo, hombre, por lo menos se queda con él y por lo menos que lo disfrute. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. No tiene ningún sentido, insisto. Una vez determinado que hay delito, mientras decimos si hay delito o no, evidentemente discutimos. Pero lo que no tiene sentido es decir, usted ha cometido un delito, usted es merecedor de una pena, le impongo una pena, pero se puede quedar con los resultados. ¿Eso qué es lo que produce? Que sea rentable. Yo hago mi casa, meto la multa entre los costes de la edificación, pero yo tengo mi casa. Y al final me resulta rentable. Aquí en Málaga empezamos a entender en la sección de Medio Ambiente que era necesario, entendido la demolición como responsabilidad civil,
que lo que nos decía en la sala en todas las ocasiones es que se trataba de una consecuencia accesoria del delito, que estaba y tenía su entronque en la responsabilidad civil del 110, que no era exactamente responsabilidad civil, pero que sí era una consecuencia del delito. Por tanto, lo lógico y lo normal, había que llevar a cabo la demolición. Si eso entra dentro de la responsabilidad civil, lo que hacíamos aquí, lo intentamos, y en la sala me dio la razón en algunas ocasiones, es decir, mire usted ha cometido un hecho delictivo, tiene que reparar el daño. Si no lo hace, no le damos la suspensión de la pena. Y ha habido aquí en Málaga varios individuos condenados a una pena de 6 meses de prisión en prisión. Tenemos un error también extendido, que es que como no ha cumplido, como la pena que le hemos puesto a menos de 2 años, no entra en prisión. Eso no es automático, ya lo dijo el Tribunal Constitucional. No hay un derecho a la suspensión de la pena. Es una posibilidad. Si usted se hace merecedor o acreedor de ella, se le da, porque la suspensión no es nada más que una oportunidad ante una persona que comete un delito ocasionalmente. En lugar de ingresarlo en prisión, le damos la oportunidad de que, entre comillas, se rehabilite y no ingrese en prisión. Pero si usted, que lo que tiene es que reparar el daño, no lo hace, pues a cumplir la pena. Y por tanto, se cumplía la pena. Y luego, evidentemente, íbamos a por la demolición. Pues claro, si es que es lo normal, desde mi punto de vista. Porque el código lo establecía así. La única modificación que se produce en el código recientemente, el año pasado, es que en ese podrán ordenar se hace una referencia al supuesto de que, ya se decía anteriormente, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, pero añade que en el caso de que haya esos terceros de buena fe, no se va a proceder a la demolición, dice el código, podrá el juez suspender hasta que se garantice el pago de esas indemnizaciones. Esto es una condición que indudablemente puede introducir determinados problemas en la ejecución, que ya de por sí los tenía bastante, y es simplemente una concesión a las viviendas compradas por extranjeros en nuestro país, fundamentalmente en Málaga. Aquí teníamos una asociación de ciudadanos extranjeros fuerte, en la que entendía que habían comprado y que si se les echaba abajo la casa se resultaba muy perjudicado, y en una concesión que además se produce en una modificación de la ley orgánica que modifica el Código Penal en el Senado, una enmienda en el Senado, con lo cual tampoco da tiempo que haya mucho debate, la realidad es que se hace una concesión a esos ciudadanos. Y esto puede introducir algunos elementos distorsionantes a la hora de la ejecución, que ya tenía bastante. Pero sigue diciendo el Código que podrán ordenar la demolición porque efectivamente es lo lógico una vez que se ha producido el delito. ¿Por qué dice el Código podrán y no ordenarán? Hombre, pues porque es cierto que, y puede ocurrir que, puesto que de lo que estamos hablando es de un suelo no urbanizable, la clasificación de suelo no urbanizable, la calificación, dependiendo de lo que sea, lo va a hacer el derecho administrativo. Puede ocurrir que en el momento, que es cuando hay que mirar si hay delito o no, en que se procede a la construcción, el suelo era no urbanizable. Pero en el tiempo que tarda en tramitarse el procedimiento, ya saben que en la Administración de Justicia somos muy rápidos, y entonces, como vamos tan rápido, pues en ocasiones, a pesar de nuestra rapidez, se cambian las normas y lo que antes era urbanizable se convierte en urbanizable y al contrario. Puede ocurrir que haya delito, porque en el momento en que se empieza a construir, que es cuando hay que mirarlo, era suelo no urbanizable, pero ya es urbanizable en el momento de dictar la sentencia. Lo que no tendría sentido es ordenar la demolición. Entonces es lógico que el código diga: ha cometido un delito, se le impone una pena, pero la consecuencia del delito ya no es la demolición, porque no tendría sentido ordenar la demolición cuando este señor, si ahora pide una licencia, podría obtener la licencia y construir. Por tanto, parece lógico también que digan podrán, a pesar de los problemas que ello nos da. Pero ya dice el Supremo, como ya digo, insisto, que ese podrán no es una actuación discrecional a voluntad del juzgador. Bueno, esto más o menos en cuanto al 319, que hay mucho de lo que hablar, pero que por cuestiones de tiempo, lógicamente, seguimos avanzando porque no quiero dejar de tocar el 320. El 320 no es nada más que una modalidad específica del 404, que es el dictar a sabiendas una resolución injusta. El problema que se nos plantea aquí es que el código de nuevo vuelve, como dije antes, a ampliar las penas y a ampliar las conductas. Antes hablaba de informes de licencia y ahora habla de proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización, de reparcelación, construcción, edificación o concesión de licencia. Y aquí hay que tener, evidentemente, cierto cuidado porque
es relativamente frecuente, aquí nos ha pasado muchísimo, que los políticos de turno se traten de amparar en los informes técnicos y los técnicos se traten de amparar en los políticos para, al final, hacernos dudar de dónde nos encontramos. La realidad es que es verdad que hay muchas situaciones que pueden parecer dudosas, que me provocaban, lógicamente, en los juicios muchas situaciones anómalas en el sentido de que discutía yo en muchas ocasiones con el técnico o con el asesor el sentido del dictamen. Hombre, no digo yo que no haya una vez, dos, en el que tengamos alguna duda, bueno, y en el caso de la duda, por aquello de que estamos en el municipio pequeño, de que nos conocemos todos, de que, bueno, si no se me van a ir para... Bueno, venga, vamos a ver, parece, esto está dudoso, pero hombre, si estamos hablando de una licencia de un almacén de aperos y estamos hablando de una construcción como la que les he descrito antes, es que me puede decir el técnico, mire usted, yo no sé hoy quién para decir si eso no es una vivienda. Muy bien, no me diga usted que no es una vivienda, pero tampoco afirme que es una nave de almacén, que es un almacén de aperos. Hombre, vamos a ver. Bueno, hombre, es que cuando uno tiene un almacén de aperos puede tener una ducha porque no tiene por qué llegar sucio a su casa, ¿vale? Una ducha, pero no de lo que estamos hablando. Sé, evidentemente, porque en muchas ocasiones he tenido muchas reuniones con secretarios del ayuntamiento y con técnicos, las presiones que puede haber en un momento dado. Bueno, pues esas presiones habrá que irlas solventando, como yo digo, en función de cada caso concreto. Lo que no es normal tampoco es que el secretario del ayuntamiento, en lugar de hacerme un dictamen sobre lo que en realidad estamos hablando, me haga un dictamen, que era lo normal en encontrarse, un dictamen genérico diciendo, mire usted, para conceder una licencia de obra hace falta esto, esto, esto y esto. Vale, muy bien. ¿Y en este caso se da? Ah, no lo sé. Entonces, ¿para qué informa? No se ha mojado, efectivamente, esa es la expresión, no se ha mojado. No se mojaban en la mayoría de las ocasiones. Y eso, obviamente, luego daba lugar a que nos viéramos en juicio. Y luego el malo era yo. Pero la realidad es que no se había hecho el informe real sobre esa materia. Y en esto, evidentemente, también ha habido situaciones de toda clase. Hombre, si yo tengo un secretario del ayuntamiento y al secretario del ayuntamiento me está informando y cuando aparece un informe en el que me dice que no es procedente la licencia de obra, le digo al secretario, bueno, como te veo muy cargado y veo que tienes mucho trabajo, que estás muy estresado, te voy a liberar. Entonces voy a contratar yo a un abogado de fuera que venga a hacer estos dictámenes y tú te dedicas a otras cosas. Que todo lo hacía, evidentemente, por la salud del secretario. Miren ustedes. Y ahora viene ese abogado y hace un dictamen también genérico en el que dice que todo está muy bien y que para conceder la licencia hace falta esto, esto, esto y esto y esto. Bueno, y como decía el otro, ¿y de lo mío qué? ¿Qué hay de lo mío? Pues de lo mío lo que hay es de que nos hemos otra vez pasado por el forro todo lo que teníamos que hacer y hemos hecho una cosa completamente distinta. ¿Todo para qué? Pues para conseguir que al final se pueda conceder una licencia en determinado caso cuando, visto desde fuera, la realidad es que no se podía conceder. Me decía en muchas ocasiones, bueno, pero es que tiene que ser a sabiendas. Claro, en alguna ocasión recuerdo de tener el contacto con algún alcalde y venir a verme a mi despacho a preguntármelo. En fin, un poco asustado, entre comillas, por la postura de la Fiscalía. Hombre, es que es la prevaricación, es que la Fiscalía considera prevaricación todo. No, vamos a ver. Evidentemente los técnicos pueden hacer un informe y usted puede hacer otro, porque no está vinculado. Pero, hombre, si el técnico le está diciendo que no, si el secretario le está diciendo que no, cuando usted dice que sí, hombre, ponga usted algo más que no sea simplemente porque a mí me sale de las narices. Porque algunos había que parecía que ponían porque me sale de las narices, porque se veía uno. Dictamen del técnico, que no. Dictamen del secretario, que no. Y ahora alcalde, que sí. Hombre, ya que se aparta usted, por lo menos justifíquelo, o por lo menos inténtelo. Sea razonable o intente razonar. En la mayoría de las ocasiones me decía el alcalde, hombre, es que prevaricación. ¿Y eso quién lo va a hacer? Cuando el dictamen es contrario, digo, pues esos son los que están aquí sentados.
en la mayoría de las ocasiones. En otras ocasiones es cierto que había informes de los técnicos en los que se decía que se podía conceder. Y en esos casos así, pues lo que hay es que ver más o menos qué es lo que teníamos en la realidad. Y la realidad era muy llamativo o muy ilustrativo, lógicamente, en la fotografía. Si se realiza la inspección para dar la licencia de utilización o la licencia de primera ocupación, y en la fotografía nos encontrábamos con una vivienda, y se veía claramente que era una vivienda, aunque el técnico decía, bueno, es que yo no sé si esto es una vivienda o no. Usted es el arquitecto. Pero si yo veo una chimenea, un cuarto de baño con jacuzzi, una puerta de entrada, como digo, de 1 metro, no la puerta grande, unos escalones para entrada, forrados de madera las paredes. Hombre, decía, vamos a ser razonables, no me hagan ustedes, como yo le he dicho en más de una ocasión, no me hagan ustedes comulgar con ruedas de molino. Vamos a utilizar el sentido común. Esto no es razonable. No tiene sentido. Bueno, es que la ley no es clara. O sea, cuando la ley dice que no se puede construir un suelo no urbanizable, y cuando se habla de almacén de aperos, ¿es que me tiene que decir la ley qué es lo que es necesario para que haya un almacén de aperos? ¿Es que cuando yo pongo almacén de aperos no sé que tiene que haber aperos que guardar? Y que lógicamente los aperos de guardar tienen que ser para algo. Ya se dijo también una sentencia de la propia Audiencia Provincial de Málaga referida a la situación de Marbella del 2007, que creo recordar, revocando una sentencia del juzgado de lo penal número 2, la sección segunda dicta una sentencia en la que hace referencia a la, entre comillas, excusa que nos ponían en muchas ocasiones. En la mayoría de las ocasiones el político de turno nos dice que ellos hacen lo que el técnico les dice porque ellos son, algunos nos ha dicho, analfabetos y no saben absolutamente nada. Curiosamente, al final de mes todos llegan y saben cómo se tiene que cobrar la nómina. Solo son analfabetos a la hora de decidir si tienen que hacer esto o lo otro, pero no en nada más. Luego se acuerdan perfectamente. Ya decía esa sentencia que lo que no se puede es alegar ignorancia, cuando precisamente lo que se está es ejerciendo una función de relevancia pública en la que necesariamente, si no se sabe, hay que asesorarse convenientemente. Esto se producía como consecuencia de la discusión que había en aquel entonces de si era aplicable el Plan General de Ordenación Urbana del 68 o del 86, cuando Jesús Gil y sus concejales lo que hacen es aplicar un plan que aprueban a las 12 de la noche en el mes de agosto y que no ha recibido el visto bueno de la Junta de Andalucía. Y viene a decir la sentencia que lo que no se puede alegar es confusión, cuando la propia confusión la han generado la propia corporación del Ayuntamiento de Marbella, porque el Ayuntamiento de Marbella, ese plan del 86, se aprueba, como bien se dice, en el 86, pero sin embargo no se ordena la publicación, a pesar de tener el visto bueno de la Junta, hasta el 2000. Es decir, claro, durante esos 14 años, cuando solo faltaba la publicación no se hace, precisamente porque al Ayuntamiento no le interesa, porque lo que le interesa es tener esa confusión, aprobar un plan que no era legal y luego decir, es que yo no sabía. Viene a decir la sentencia, no se puede alegar confusión cuando la confusión la realizan ustedes mismos. En definitiva, el problema es aquellas situaciones en las que intentamos forzar la aplicación de la legislación para obtener un resultado contrario al que la legislación ha mantenido.